Bienvenidos al podcast de las hijas de la vida, el lugar donde tratamos temas que tienen que ver con tu vida. Defendiendo la dignidad humana en todo momento. Pásale y sírvete tu bebida favorita. Porque nosotras somos unas hijas de la vida. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un episodio más de Las Hijas de la Vida. Yo soy Angie. Y Andrea. Esperamos que se encuentren muy bien. La verdad, hoy les tenemos un episodio de súper lujo. Pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado, Andrea, ¿cómo estuvo tu semana? Ya es viernes otra vez. Sí, que rapidísimo se van los días, ¿eh? Oh, no. Pero ya a descansar, ya a disfrutar el fin de semana, chavos. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, les platico que hoy tenemos a un personaje que, wow, seguramente ustedes ya siguen en redes sociales, pero si no, yo no sé qué están esperando, porque la verdad es que esta persona les va a traer todas las primicias de todos los temas que tienen que ver con nuestros temas justamente. Y pues bueno, estoy hablando de una persona que, fíjense, fue presentador de televisión y además fue periodista en Bolivia. Bueno, él es de Bolivia. Evidentemente después emigró a Estados Unidos, ya me trabé, es que tiene un currículum tan impresionante que me terminé trabando. Es un presentador que estaba en Bolivia, emigra a Estados Unidos, viene a exponer su talento internacionalmente en varios medios de comunicación, tiene más de 27 años de experiencia para que se hagan una idea. Ha trabajado súper duro para tener la oportunidad de mostrar sus habilidades y trabajó en varias estaciones de radio, canales de televisión, como Univision Entravisión en Washington, D.C., en NBC Universal, Telemundo y Voz de América. Como todo inmigrante detrás de sus sueños alcanzados, existen innumerables historias de superación y resiliencia que forjaron su camino y que hoy lo hacen merecedor del premio The Orient Star Award como periodista hispano del año de Estados Unidos 2021. Fíjense nada más a quién tenemos hoy. Wow. Estoy hablando de Freddy Silva y si todavía no lo sigues en redes sociales, yo no sé qué estás esperando, ve a seguirlo. Freddy, bienvenido. Gracias, Angie, Andrea, qué orgullo, qué honor poder estar además con ustedes. Gracias por esas generosas palabras y esa generosa introducción y encantado de poderlas acompañar en Las Hijas de la Vida. Muchas gracias. Oye, Freddy, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, sobre todo cuando trabajaste en la prensa progre. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Trabajaste, amiga? ¿Cómo trabajaste? Invitado? A veces se me va bastante, Freddy. Es que soy del norte de México y tú me disculparás. No, yo pienso que ha sido una experiencia que yo la he disfrutado mucho. He tenido un proceso de despertar, digamos, pongamos esta frase, un proceso de alumbramiento, como dirían en otros lugares, que me ha permitido ir diferenciando las cosas. Son, sí, ya para 28 años en realidad con este 2024, porque yo comencé muy joven. Honestamente, yo había comenzado a los 14 años siendo DJ, me gustaba mucho la música y era animador, estaba en la etapa de la adolescencia que me gustaba eso, pero ya tenía, creo, un poquito claro que me gustaba el tema de comunicar con las personas. Yo cuento desde el año 1996, cuando yo tenía 16 años, que comienza realmente mi carrera, porque a los 16 años empiezo a recibir un sueldo, que era un sueldo tal vez más honorario en la primera estación de radio con la que trabajé, pero para mí eso significó el inicio de mi carrera oficial. Y yo los otros 2 años no los cuento, que ya podría estar alcanzando fácilmente los 30 años de este 2024, pero en realidad ha sido un proceso bastante largo donde he ido afianzándome allá en mi país, en Bolivia, primero en radio, ya a mis 17, 18 años ya estaba entrando a televisión, primero como reportero de televisión, después estaba haciendo programas populares, por ejemplo, era un domingo deportivo que teníamos con Israel Mérida Martínez, en realidad un programa de Israel, que me invitó a ser parte, donde se hacían concursos entre dos colegios que competían en cuanto a preguntas de conocimiento o unos desafíos deportivos ahí mismo en el set. Realmente era muy interesante. Eso le hablo cuando estaba bastante joven. Un día termino decidiendo venir para los Estados Unidos, tenía apenas 21 años o por cumplir 21 años, o llegando a mis 20, llegué a Nueva York. La verdad que tenía muchas ideas, muchos sueños, que los fui canalizando a través de los años, pero yo creo que Dios ha sido muy generoso conmigo.
Yo creo que mi señor ha sido muy generoso conmigo, me ha dado más de 1000 veces lo que yo alguna vez había soñado o lo que yo alguna vez se lo había pedido. Claro, en el camino pues hubo muchas cosas que poner siempre en la balanza, si sacrificaba unas cosas para tener otras. Fueron decisiones en la mayoría difíciles que casi todas me han llevado a tener consecuencias como el sacrificar la familia, creo que es lo que uno más sacrifica en este oficio, o los momentos que comparte con los seres más entrañables, porque la noticia no para en Navidad, no para en Año Nuevo, no para en el Día de Acción de Gracias, y generalmente mientras la gente descansa en familia los días feriados, en nuestro oficio, pues eso no lo tenemos. Pero más allá de todo eso, puedo decir que ha sido un proceso de aprendizaje interesante. Y claro, la prensa progre me enseñó también a descubrir qué es lo que yo estaba viendo y me empezó a generarme preguntas, porque mi oficio me lleva a hacer preguntas. Pero el hecho de que ya los últimos años no me hacía preguntas, simplemente seguía instrucciones, fue lo que a mí hizo despertar al verdadero periodista que uno tiene que tener adentro, si gusta y ama esta profesión. Y como siempre tenemos la premisa, si tú tienes alguna duda sobre un tema, sigue la ruta del dinero. Y cada vez que seguía la ruta del dinero, siempre me llevaba a toda esta agenda globalista. Y le digo, me despertaron mis primeras señales para poder ver todas estas cosas que a mí me parecían siempre muy raras. Fue a en el año 2012, por ejemplo, 2013, cuando yo tenía 32, 33 años, cuando ya empecé a hacer preguntas diferentes, donde ya empecé a tener ciertos roces con, por ejemplo, mi directora de noticias, con quien yo siempre tuve bueno, los últimos años tuve ciertas situaciones porque no me parecía que tengamos una presentación ante la gente de decir que éramos un medio de comunicación imparcial o que éramos un medio de comunicación objetivo, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era hacer política partidista en favor de los demócratas. Y eso, pues, al final del día terminó lo que tenía que terminar, que creo que era la consecuencia. Lo que yo sí tenía muy claro y lo que todavía tengo muy claro es que mi convicción en cuanto a este noble oficio del periodismo pues es difundir la verdad. Hay muchas veces que me siento tentado y he sido vencido también por esta tentación de solamente mostrar este lado que yo defiendo, que es el lado conservador, de las sanas tradiciones, de las buenas costumbres, de la moral, de la ética, y que pues eso hace que mi contenido también para la gente, quiero ser honesto con ellos, mi contenido tiene que ver con una línea que no es imparcial, porque yo no soy imparcial. Yo sí estoy parcializado y lo digo abiertamente, estoy parcializado con la línea conservadora, con las sanas tradiciones, con lo que para mí significa el respeto a mi fe, que es la cristiana. Yo soy un seguidor de Cristo, no tengo temor de decirle eso, pero además soy un patriota que quiere defender la soberanía de las naciones ante el avance de una agenda globalista, chicas. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, te comparto, yo soy comunicóloga y pues me tocó estar en ese proceso de formación donde te juntas con, pues tienes compañeros que están en el mismo proceso, que buscan un día trabajar. Bueno, yo estaba en México, ¿no? Había la típica chava que quería trabajar en Televisa, TV Azteca. Están los otros que obviamente son más alternativos, que quieren irse a fotografía, otras cosas. Pero al final muchos terminamos, bueno, yo no, pero muchos terminaron en los medios. Bueno, yo trabajé también en medios, pero ahorita no estoy en eso. Y yo creo que aquí la siguiente pregunta es porque obviamente tenemos un montón de presión cuando estamos en ese proceso, ¿no? Están los papás que te dicen, oye, es que pues vete a donde te paguen, ¿no? Y a lo mejor tú tuviste también esa presión, ¿no? De, oye, pues es que cómo vas a dejar, estamos hablando de Telemundo, de empresas gigantes, ¿no? NBC Universal, y que seguramente, me imagino que tal vez alguien te dijo, no, ¿cómo vas a dejar eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que ahorita están pues aspirando, ¿no? A trabajar en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que voy a dividirlo en dos partes. A mí me parece interesante este planteamiento que tú dices que cuando uno está chavo, uno quiere estar o formar parte de las mejores cadenas. Y eso creo que es muy natural, porque eso es lo que nos daría más exposición para lo que hacemos. Y también hay que, pues, hablar, yo siempre he sido bastante sincero. Esta es una carrera de egos, donde queremos que nos vean, queremos ser vistos, queremos que nos aplaudan o que de alguna manera exista un cierto reconocimiento dentro de lo que hacemos. Y qué mejor que para ello tengamos más likes, más seguidores y todo eso. Uno va pasando eso con el proceso, pero eso es parte, creo, de lo que muchos tendrían al momento de elegir
este oficio. Lo que yo siempre le digo a la gente, porque he tenido la oportunidad y todavía sigo siendo, afortunadamente todavía tengo invitaciones para las universidades para poder compartir ciertos simposios, igual congresos sobre el tema de periodismo, pero lo que yo le digo a la gente es que se haga siempre la pregunta, creo que es más importante, sobre todo para los que quieren entrar a televisión. Yo les digo, pregúntate a ti mismo, ¿quiero trabajar en televisión o quiero verme en televisión? Porque estos son dos caminos muy diferentes y que tienen un costo bastante pesado. Querer trabajar para un medio de comunicación, como lo decía al principio, requiere de muchos sacrificios y por lo general te van a costar relaciones con los que más intimas. Sí vas a tener muchos conocidos, porque este es un oficio que otra vez, mientras una empresa sea más grande, te conozcan, va a requerir, y no sé si esto es parte de sus políticas, aunque creo que no lo es, y yo lo he experimentado en una de las últimas estaciones con las que trabajé, donde te decían, la supervisora, que después terminó siendo directora, te decía, no, es que tú tienes, la empresa pide y exige que tú tengas que estar en tal presentación o en tal concierto, tienes que ir y promocionar a nuestra compañía y todo. Y en realidad cuando uno revisa los estatutos de las empresas, eso no es así, al contrario. Ellos tienen que apegarse ante lo que son las normas laborales y se supone que después de las 40 horas o del trabajo que tú has sido asignado para hacer, el resto que tú hagas no estás condicionado a que si no lo haces te despidan. Pero parece que eso funciona más en el mercado hispano porque en el resto de las estaciones en inglés eso saben que no se pueden meter porque las demandas vienen. En cambio... No hay derechos laborales allá. Sí, en cambio, claro, eso digamos en Latinoamérica, pero el que viene de Latinoamérica piensa que puede traer su cultura de ser un pequeño capataz dictadorcillo que es capaz de poder decidir sobre tu tiempo, sobre tu familia, y no le interesa, mientras que él, esa persona, y ojo, no necesariamente voy a señalar como mal ejemplo a quien fue mi última supervisora, sino que yo creo que en general en los medios en español lo que ejercen es una pequeña dictadura, porque no existe un jefe superior que le diga, mira, oye, tú no puedes hacer eso, porque incluso relaciones, más bien el Departamento de Relaciones Humanas no va a aprobar que tú estés vulnerando los estatutos mismos que están establecidos en la compañía, porque además incluso puedes caer en muchas infracciones, ¿no? Pero eso, digamos, en cuanto a el que quiera tomar la decisión de estar en los medios de comunicación, pregúntese siempre si lo que quiere es trabajar o lo que quiere es simplemente verse en televisión, porque también hay otros mecanismos, hay otros caminos para solo verse. Por ejemplo, yo he visto hoy que tienen gente que no ha hecho la carrera de comunicación, no tiene idea de periodismo, pero son los todólogos que están hoy en los espacios de entretenimiento, que opinan lo que sea. Claro, son chicas muy bonitas, tienen cuerpos muy atléticos y tienen 1 millón de seguidores y qué bien, chao, o sea, yo lo aplaudo porque también el tener un cuerpo esbelto, bonito y bien trabajado, eso requiere de mucha disciplina y yo esa parte sí la reconozco. Lo que sí no me parece correcto es que para un medio de comunicación masivo se tenga gente que opine desde lo más profundo de sus tripas o simplemente de sus intestinos, salga lo que siente más que lo que piensa y que eso después termine haciendo como, o sea, porque tú influencias, por eso es que se les llama influencers. Y esta misma gente que solamente piensa con el estómago, no utiliza el cerebro para pensarlo, pues emite mensajes que al final del día son mensajes progresistas que influyen en el resto de los jóvenes. Hoy tenemos lamentablemente una batalla cultural muy grave que la está ganando la izquierda, porque además ha entendido que para poder implementar sus políticas totalitarias de izquierda necesitan ganar la batalla cultural y ya tiene más de 30 años que lo vienen haciendo. Y si algo hay que reconocerle a los progres o a toda la izquierda, es que tienen una virtud y es la virtud de la paciencia. Ellos sabían, por ejemplo, cuando establecen el Foro de Sao Paulo en 1990, que a ellos les iba a tomar por lo menos de 10 a 20 años conquistar lo que hoy tenemos en Latinoamérica, que está casi pintado de rojo. Y ojo, esto es todavía una segunda parte, porque durante la Revolución Bolivariana teníamos ese mismo escenario de países que habían apostado por el socialismo del siglo XXI a la cabeza de Hugo Chávez bajo el asesoramiento del genocida Fidel Castro. Pero esto lo han logrado bien porque ellos han articulado
toda esta parte y sabían que la batalla cultural la tenían que ganar desde este Foro de Sao Paulo, que después se tradujo en el Grupo de Puebla, que seguramente lo conocen, pero que son los mismos delincuentes políticos de izquierda que forman parte. La gente ahora mismo puede entrar a su teléfono y digitar en su buscador de Google el Foro de Sao Paulo y va a ver quiénes están ahí, en el quiénes somos, va a ver quiénes lo conforman. De ahí se forma el otro grupo, que es el Grupo de Puebla, que es como una actualización, y ahora, el año pasado, se ha actualizado, pero ahora ya es de forma internacional. También lo invito a que pueda entrar a la Internacional Progresista, que, ojo, esto muy pocos lo saben, pero quien está a cargo o quien es la fundadora de esta Internacional Progresista es la esposa de Bernie Sanders, que cuenta además con el financiamiento económico de fundaciones que son derivados de la Open Society de George Soros, pero que han aglutinado a los mismos delincuentes que usted puede ver, todos estos politiqueros corruptos que forman parte del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, forman parte hoy también de esta Internacional Progresista, donde además ya no solo está el continente latinoamericano, ahora tienen de otras partes del mundo, y lo que nos quiere decir que se están fortaleciendo, que están avanzando. Ahora, yo creo que también el otro aspecto en cuanto a el tomar el camino por el lado conservador, seguir fuerte con las convicciones, tiene un costo y tiene un costo muy alto. En lo personal, yo he sido no solamente blanco de ataques desde las mismas redes sociales. Yo tengo 4 años que no puedo hacer un live, por ejemplo, en Instagram, porque tengo sanciones. Y ni hablar con Bueno que Facebook. nos dices, porque íbamos a hacer un live. Bueno que nos no dices. puedo hacer un live porque las sanciones es una tras otra. Cuando están terminando de ponerme una sanción, que generalmente son 60, 90 días, 180 días, cuando está terminando una ya tengo otra. Y así me le he pasado 4 años que no puedo hacer un live o que no me lo permite. No sé si ahora todavía tengo o no el acceso, no me he fijado porque ya estoy tan cansado de batallar que al último, que lo que yo estoy esperando es que llegue el día que esta final, o sea, que llegue la amenaza final donde me digan ya tu cuenta está suspendida. Pero son 4 años que me amenazan con cerrarme la cuenta, que todavía no me la cierran ni en Facebook ni en Instagram, pero seguramente un día de estos va a llegar, porque el contenido que yo presento es el contenido que precisamente quieren ocultar los principales medios de comunicación. Yo he tenido la particularidad de que he podido sustentarme saliendo ya de las grandes corporaciones, porque además manejo negocios por mi cuenta. Pero a la gente que está pensando en tomar este camino y que ha vivido de los principales medios de comunicación, lo primero que uno tiene que tener es un pequeño colchón económico que le permita estar por lo menos 1 año sin trabajo y buscar la forma de cómo hacerlo por su cuenta, porque hoy sí existe la forma de cómo ser un periodista independiente, ya sea que puedas poner tu publicación o que puedas tener tus publicaciones en Twitter, que puedes monetizar. Yo simplemente no puedo monetizar hace 4 años ni con Instagram ni con Facebook, pero yo sé que mucha gente que toma esta decisión de poder hacerlo por su cuenta va a tener como decir, va a tener mucha más prudencia y precaución de poner el contenido que yo pongo, que no lo pondrá, porque sabe que esa su fuente de ingreso va a depender de muchos medios de las redes sociales. Pero yo creo que es importante que podamos aprovechar esta vía que se está planteando a través de Twitter para que la gente pueda tener ingresos y que la prensa, por lo menos en este espacio, pueda ser independiente. Y claro, si después de eso la persona tiene habilidades en negocios o puede ser trader o puede hacer inversiones y esto le permite tener un sustento de ingresos, yo estoy seguro que hacer comunicación va a poder seguir haciendo comunicación. De otra forma, como yo estoy viendo, querida Angie, querida Andrea, va a estar un poco complicado, porque estuve revisando las disertaciones, por ejemplo, del Foro Económico Mundial principio de año, y para ellos el principal problema no es el hambre, no es el cólera, no es el cáncer que está matando gentes. Para ellos el principal problema hoy que amenaza a la humanidad es la desinformación. Y si usted va uniendo, por ejemplo, esta semana se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos el tema de las redes sociales con TikTok, y hay otras redes sociales porque quieren pasar una ley. Para mí esta ley es un caballo de Troya que lo que va a hacer es regular y controlar lo que se puede y no se puede decir en las redes sociales. Esto con miras a que ya estamos en año electoral
Y así como en la famosa computadora portátil de Hunter Biden, que aquel que opinó, a mí me suspendieron durante 6 meses y me quitaron todos mis followers en Twitter en el 2020, cuando salió el tema de la computadora portátil de Hunter Biden. Entonces nos van a terminar de poner una ley mordaza, lo cual va a establecer un nuevo ministerio de la verdad, una policía del pensamiento que te va a decir qué puedes y qué no puedes opinar. Y creo que estamos ante las puertas, o vamos a ser testigos más bien, de ver cómo la primera enmienda garantizada por la Constitución de los Estados Unidos va a recibir la última estocada final. En nombre de la seguridad nacional se van a eliminar las últimas pocas libertades que nos quedan, y seguramente de esto vamos a tener mucho de qué hablar, chicas. Wow. Oye, Freddy, y ahorita que estabas diciendo todo eso, definitivamente nos limitan bastante con todos estos temas, ¿no? Nosotros, el podcast de nosotros es principalmente pro vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se relaciona todo este tema de la Agenda 2030 con aparte de promover el aborto? Bueno, yo creo que hay que entender, ¿no? A la gente hay que decirle primero que despierte y le preste atención. Tal vez este no es un tema que se está tocando en los principales medios de comunicación, porque precisamente esto está avanzando por debajo. Las leyes se elaboran o se establecen en una democracia que se entiende como una pirámide, donde la plataforma, la de abajo, es el pueblo. La necesidad del pueblo se expresa a través de un proyecto de ley. Este proyecto de ley se remite a través de un elegido político, y este político lo lleva a un congreso. El congreso lo debate y por último se aprueba o se rechaza un proyecto de ley. Esa es una estructura democrática que creo que creemos que se está manejando. Lo que está pasando con la Agenda 2030 es todo lo contrario. Es un proyecto totalitario que viene desde arriba, está elaborado por organizaciones como las Naciones Unidas, que puede ser legal, pero es ilegítima porque nadie la ha escogido. A esto tenemos el otro organismo, que es el Foro Económico Mundial, que es un grupo de filántropos, plutócratas, que tienen mucho dinero, pero tienen muchos aires mesiánicos, que para ellos salvar el mundo, o su forma de entender de salvar el mundo, es hacerlo a través de sacrificios que tiene que hacer el pueblo. No los adinerados, sino el resto de la masa. Ahora, entendamos también que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos que, cuando uno los lee por encimita, parecen objetivos reales, y además como si fueran reivindicaciones propias de la humanidad. Salvar ballenitas, hay que acabar con el hambre. Hay muchas cosas que podría uno entender que son bonitas, ¿no? Dentro de todo lo que plantea siempre el progresismo, el socialismo, qué bonito, y vamos a hacer cosas que son altruistas, pero de fondo existe un plan bastante macabro. Y no nos olvidemos que la Agenda 2030 es un compendio de resoluciones que se saca desde las Naciones Unidas, y estas recopilaciones, creo que si nosotros hacemos un seguimiento, y no quiero ser muy largo para que la gente tampoco se canse, pero yo creo que los datos son muy importantes. Existe desde las Naciones Unidas, desde el año 1965, registros donde se habla que estamos superpoblados en el mundo y que no podemos nosotros seguir expandiendo la población mundial porque vamos a acabar con el problema. O sea, esta es la tesis que se plantea desde las Naciones Unidas, pero que no viene de las Naciones Unidas, sino que viene desde las élites de poder o las familias más ricas de los Estados Unidos. Propiamente la familia de John D. Rockefeller III, quien es el asignado por el presidente Lyndon Johnson para establecer primero un estudio sobre control poblacional en Estados Unidos, que después se traduce en un programa de control poblacional y que se abre una oficina en las Naciones Unidas para que se determine que, y esto está por escrito, esto no es un invento de Freddy Silva, en este informe se indica que los países de tercer mundo, que es de donde se extraen los recursos necesarios y principales para la economía estadounidense, no pueden tener muchas personas, porque más personas no se las puede controlar, por un lado. Y segundo, hay otra manifestación que me parece que también es importante, que la hace el mismo presidente Lyndon Johnson, 1965, donde, parafraseando, dice: es más barato y cuesta menos de $5 evitar que los pobres se reproduzcan que los más de $100 que cuesta sacarlos de la pobreza.
En otras palabras, ya nos venían diciendo desde el siglo pasado que el problema no es la pobreza, el problema son los pobres que perpetúan la pobreza. Porque si nace un pobre dentro de familia pobre, lo más seguro es que sus generaciones van a seguir siendo pobres. Y como este es un problema para cualquier político tener pobres, lo mejor es evitar que se reproduzcan. Entonces, a partir del 65, empiezan a generarse estos proyectos o estos estudios que finalmente en el 70 existe un informe previo que saca John D. Rockefeller III, que finalmente se entrega en 1972 y que trata de ser sometido en 1974, pero en la Cumbre del Cairo de las Naciones Unidas, las naciones africanas muy dignas hacen respetar su voto y rechazan este proyecto de control poblacional. Entonces, ya en el 66, dentro de los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas, estaban intentando meter figuras que puedan respaldar el aborto, pero como una figura de responsabilidad y planificación familiar, que después van encontrando el mecanismo, otra vez, todo es a través de una batalla cultural. ¿Por qué? Porque es en la cultura, en la palabra, que se trata de hacer que la gente vea el aborto como algo bueno, como algo que necesitamos. Pero es una mentira, es una falacia, porque el aborto siempre fue una idea destructiva, antihumana, para poder hacer una eugenesia, para poder seleccionar quiénes van o no van a poder nacer. Por ejemplo, uno de los más grandes exponentes del eugenesismo fueron los nazis, que ellos decidieron que, por ejemplo, los africanos, y ellos incluso hicieron propaganda en televisión pública, donde llamaban a los africanos o los trataban como si fueran animales o de una raza inferior y que había que desaparecer. Estos son documentos públicos, esto no es invento de Freddy Silva y esto está registrado en la historia. Pero para que esto no se vea tan mal como se vio en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces fueron cambiando el relato, las narrativas se fueron cambiando. Y para que no lo llamemos un proyecto eugenésico, para que no se desarrollen ciertas comunidades que para nosotros no son consideradas buenas, lo que vamos a es establecer el aborto. ¿Para qué? Para controlar esa población. Y una vez que van haciendo el cambio, después le van llamando salud reproductiva. Y yo me pregunto, para quienes han escuchado del aborto, ¿qué de salud reproductiva puede haber cuando esa criatura, ese ser humano que está dentro del vientre materno va a ser despedazado? No existe salud reproductiva. Y ahí es donde empiezan este tipo de eufemismos como interrupción voluntaria del embarazo, como si asesinara a la criatura, interrumpiera su vida un momento, pero bueno, tal vez mañana se decidió la madre, no, creo que va a ser mejor que lo siga teniendo. No, ya está despedazado, no existe interrupción voluntaria. Porque no existe interrupción, lo que existe es un asesinato, acabar con la vida. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a todo este tipo de eufemismos y por eso hay que ir leyendo la historia. Se ha ido cambiando y ha ido evolucionando este tema del aborto y para que la gente lo pueda ir entendiendo dijeron, bueno, primero habíamos dicho que el tema era eugenésico, no funciona. Después dijeron, ¿para qué vamos a tener hijos en épocas de guerra? Todavía estaba el tema de la guerra de Vietnam. Y lo vamos a atar a que el tema es económico. Vamos a crear una sinergia donde se diga a la gente que en épocas de crisis la mujer no debería tener hijos y vamos a crear una ingeniería social para que lo entiendan de esa forma. Y todavía lo entienden. Todavía ha quedado eso. Pero después se dieron cuenta que era más fácil llegar al aborto, o para que la gente lo entendiera, no como un asesinato del no nacido en el vientre de la madre, sino que le iban a llamar un derecho conquistado por las mujeres. Y hasta el día de hoy ese mantra se sigue como si fuera realmente cierto y realmente no es un derecho, porque la decisión de ser madre no debería ser cuando ya tienes el hijo adentro. La decisión de ser madre tú la puedes tener antes de tener relaciones sexuales, porque creo que a cierta edad, incluso de la adolescencia en adelante, estamos conscientes de que la unión íntima de un hombre con una mujer casi irremediablemente puede terminar en un embarazo, lo que quiere decir y se traduce en una nueva vida humana, porque de ahí no va a salir una pelota, no va a salir una silla, o como muchas de las leyes que tratan de decirnos que es un cigoto, que es un feto, es una bolsa de células, es una cosa, pues,
que existe un tubo mágico que cuando está saliendo o dando a luz la madre en ese tubo mágico, esa cosa, eso es lo que desprecian tanto. Finalmente, cuando sale, recién ese bebé es un ser humano. No, el ser humano empieza su vida en el momento de la concepción. Pero, como les digo, todo esto fue desarrollado precisamente desde las Naciones Unidas y se establece finalmente tanto en 1994 y en el Cairo, 1995, en el Congreso Internacional de la Mujer en Pekín, China. Primero, en el 94 establecen que el control poblacional sí se lleva adelante. O sea, el tema del aborto lo tienen que imponer como una política pública, una política de Estado. Pero ¿cómo lo hacen? Lo tienen que hacer a través de una perspectiva de género, que es donde se establece en 1995, que no es más que la ideología de género. ¿Qué dice la ideología de género? Tan absurdo, tan subjetivo, pero que ante la ley positiva, pues ha sido aceptada. ¿Por qué? ¿Por qué te dice la ideología de género? La ideología de género te dice que hombre y mujer es un constructo social. Y como es un constructo social, pues se puede deconstruir. Ya no interesa más que la biología diga que un hombre es un XY y que una mujer es XX. No, eso ya no importa. No importa si solamente el XY es el único capaz de generar espermatozoide y que la XX es la única que puede generar óvulos. No, eso ya no importa. Hoy importa lo subjetivo. Hoy importa la autopercepción. Hoy si yo me creo Superman, pues soy Superman. Hoy si yo me creo, siendo hombre, una mujer, soy una mujer. O si soy un hombre de 44 años y quiero ser un bebé, pues puedo ser un bebé. Nada me limita. Y se están haciendo leyes de este calibre tan absurdas que lo único que traen es destrucción y enfrentamiento en la sociedad. Y lo estamos viendo. Y esto es parte de esa agenda perversa que si nosotros lo resumimos o tratamos de resumir, que creo que es bastante amplio, es la agenda de la muerte. No solo porque viene el tema del aborto, porque además todos estos procesos de control poblacional los podemos resumir en que el aborto evita que más vidas humanas nazcan, o sea, limitan el control poblacional. Si promovemos las agendas de género, o sea, si apoyamos la agenda LGBT, los homosexuales, lesbianas, trans, sabemos que entre hombres no se reproducen o entre mujeres naturalmente no se reproducen. Después está la agenda de la eutanasia, que está avanzando muy rápido y que yo pensé que se iba a tomar más tiempo en Latinoamérica, pero ya hemos visto casos registrados en Canadá y en Colombia donde existe el requerimiento para la muerte asistida. A esto hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, y ya el tema que creo que muchos no lo tocan, pero que también forma parte del control poblacional, fue el tema de la pandemia y las vacunas, que no sé si en este programa están autorizados a hablarlo, pero todo eso es parte de esta Agenda 2030 que si no le tomamos cuidado es un verdadero caballo de Troya que va a atacar a nuestra sociedad. De ahí en adelante hay todavía uno que es muchísimo más delicado, hablando de esta agenda, que me parece que es la agenda de transhumanismo, pero no sé si tendremos tiempo de desarrollar este programa, lo hacemos otro programa, y hay otro grave problema con el tema de la agenda verde, que también forma parte de la Agenda 2030, que detrás está el cambio al sistema financiero global, como lo plantea Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Es un tema bastante complejo, chicas, es un tema bastante amplio, para mí es muy apasionante, pero también a la vez es muy preocupante. Freddy, vamos a tener que invitarte otra vez porque Sí. definitivamente nos quedamos picadas y necesitamos toda esa información. De entrada, la verdad es que estoy sorprendida, yo creo, veo la cara de Andrea, yo creo que también de cómo lograste resumir algo tan complejo en unos minutos, porque efectivamente, ¿no? Esto es como el tema con la Agenda 2030, ¿no? Mucha gente de pronto, y pues me incluyo, ¿no? Yo creo que muchos alguna vez vimos Hambre Cero, todos los puntos que lleva la Agenda 2030 y dijimos, oh, pues fabuloso, ¿no? Qué padre que se esté haciendo eso. Pero ya cuando te metes a ver los puntos, de hecho está en la página de la ONU, está documentado, como bien dices tú, ¿no? Nos hablabas del informe Kissinger, nos hablabas de todas estas cosas que al final están documentadas, ¿no? Y que basta hacer unos cuantos clics para darte cuenta de qué tan profundo es esto, ¿no? Y se convierte en una película de terror. A mí me imaginaba ahorita que nos platicabas de la esposa de Bernie Sanders, ¿no? Un poquito como en estas escenas de la caricatura de Scooby-Doo, recordarán cuando le quitas la máscara al malo, ¿no? Y, son ellos. Pero al final es como esto, ¿no? Es investigar un poquito y darte cuenta de que en realidad las cosas no son tan como te las pintan los medios oficiales, ¿no?
Dentro de todo este tiempo que tú tienes dando la batalla cultural, ¿nos podrías platicar, ahora sí para relajar un poco el ambiente, alguna anécdota divertida que te haya sucedido? Uf, anécdotas divertidas. Yo creo que hay mucha gente que todavía esto, como la sorpresa que tal vez algunos de los datos que he mencionado no solamente son nuevos, sino también son increíbles. Y muchas veces es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Y dentro de esta parte de la negación, por ejemplo, hay personas con las que, y son colegas periodistas, incluso hay un TikToker que tiene más de 4, no sé cuántos millones de seguidores, que me decía, muy seguro, ¿no? Que había leído documentos muy importantes con el tema de las vacunas y el tema de la pandemia y yo decía, bueno, pero está buscando el mismo lugar de donde todo el mundo busca. ¿Qué tipo de periodismo estamos haciendo? Quise reflexionarle, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo estamos haciendo si todos vamos y buscamos la misma fuente? La misma fuente nos va a dar la misma idea y la misma idea nos va a dar el mismo pensamiento. El periodismo tiene que ser, si por lo menos trata de ser objetivo, aunque sea, yo sé que no soy imparcial, lo sé, yo lo he dicho públicamente, pero por lo menos trato de ser objetivo. Y ser objetivo, y esto solamente es como una pequeña analogía, ¿no? Si tú eres un periodista objetivo que, por ejemplo, va a relatar una noticia objetiva, dices, en la esquina de la 23 Avenida con la 34 Calle, ocurrió un accidente de tránsito a las 3 de la mañana, donde un vehículo de color blanco atropelló a un hombre en bicicleta. Y está en el hospital, digamos, ¿no? Eso es una noticia objetiva. Lo que hace hoy los medios de comunicación, me dirán si estoy equivocado, a las 3 de la mañana, en una noche dantesca, cuando no había mucha luz y el lugar no tenía realmente nada que ofrecer, un hombre malo por naturaleza estaba al volante, presuntamente en estado de ebriedad y en exceso de velocidad, sin que medie ningún reporte, y terminó atropellando a un pobre hombre que deja en la orfandad a por lo menos 3 niños, que trabajaba y luchaba muy duro todos los días y que hoy esta familia se ve triste, sola y indefensa. Entonces ha habido si se dan cuenta, lo que hemos visto, lo que hoy tenemos por periodismo, y ojo, yo he sido parte de muchas de los cursos que nos llevan precisamente estos productores a que nos enseñen cómo tenemos que dar la noticia y cómo hay que hacerle humana para que la gente se conecte y la gente entienda. Y digo, pero claro, o sea, qué bueno que podamos tener conexión, pero le estamos mintiendo en muchas cosas a la gente. ¿Por qué? Porque primero, no estoy siendo objetivo al relatar y solamente ser un transmisor de la noticia, de lo que ve al que le voy a informar, sino que lo veo, lo absorbo, me lo apropio, emito un sentimiento que después va a influir en el carácter de la persona, va a influir en la forma de pensar de la persona, y eso se llama manipulación. Pero hoy estamos acostumbrados a llevar todo esto. Y dentro de esto que le trataba de hacer reflexionar a este joven periodista, a este colega, pues yo le decía, si tú sigues revisando el mismo lugar, pues vas a tener el mismo resultado. Yo te invito a que hagamos búsquedas. Yo voy a tomarme el tiempo de leer lo que tú estás leyendo y tú lees lo que yo estoy leyendo. Y si por lo menos existe una intención de tu parte, pues seguramente vamos a tener un debate, que es lo que el mundo hoy necesita, tener un intercambio de ideas respetuoso, pero sobre todo al grado académico que tú y yo podemos tener. Me bloqueó, me sacó de sus redes sociales. Y para mí esto es anecdótico porque lo cuento como parte de algo que me causa risa, porque 2 años después me desbloquea y ahora se ve mis historias. No me ha vuelto a solicitar de amigo, no me ha vuelto a pedir, o sea, no hemos vuelto a tener contacto. Yo sí tengo todas las conversaciones que están registradas ahí, pero lo que yo digo es que la gente, por mucho que le muestres las evidencias, hoy tengo, por ejemplo, estoy bastante dedicado, ya en un rato más voy a publicar historias sobre
el tema de los turbocánceres, donde lamentablemente muchos colegas, o no sé si es que realmente están amenazados de no decir, o es que ya han visto que como sus redes sociales están amenazadas de ser cerradas si mencionan algo o vinculan siquiera las vacunas del COVID-19 con muerte súbita, ictus, o con el turbocáncer ahora, entonces tienen miedo de poder mostrar. Y ojo, no he dicho hasta el día de hoy información que simplemente venga de mi opinión, sino está avalada incluso en cuanto a la pandemia y las vacunas que están documentadas en los CDCs. Mucha gente a mí me criticaba y me decía, pero ¿cómo? Si han dicho que son vacunas 98% seguras, otros hablan de 100% seguras. Yo le digo, sí, eso es lo que dice públicamente. Pero tú tienes que entrar a la página oficial de los CDCs y te van a decir explícitamente que los riesgos desde el inicio de la vacunación traían miocarditis, pericarditis, ictus, muertes súbitas, que es lo que hoy está pasando, más, bueno, no hoy, lo que viene pasando los 3 últimos años y nadie se atreve a decir. Pero entonces hoy incluso con toda la documentación que tú le puedes mostrar a la gente, me parece divertido, pero a la vez preocupante, que teniendo tanto dato, tantos metadatos que están haciendo personas independientes, que la gente, pues, como lo decía, es más fácil engañarle a la gente que tratar de convencerle de que ha sido engañado. Y esto es grave porque también hay información en la que mucha gente pues le cree simplemente a lo que dice un gobierno. Y eso también me causa risa porque honestamente, yo sé que ustedes son mujeres de fe, yo soy un hombre de fe. Pero tienes a los socialistas que nos señalan de que somos fanáticos religiosos, de que para nosotros hay un ente que todo lo ve, que todo lo sabe, pero que nada te ayuda. Entonces, para ellos, estos nuestros actos de fe son cuestionables. Sin embargo, nosotros creemos y tenemos un enorme salto de fe, los socialistas tienen un enorme salto de fe, de que su gobierno, porque esa es la idea del socialista, el gobierno te debe dar techo, te debe dar casa, te debe dar comida, debe cuidar a tus hijos, debe llevarlos a la escuela. Y estos son todos actos de fe. Créanme, son simplemente actos de fe. La misma emisión del dinero a través del sistema de la reserva fraccionaria y del engaño que significa el Banco de la Reserva Federal, que no es un banco, que no es federal y que no tiene reservas. De todos modos, en la impresión de dinero que constantemente hace un gobierno, tú crees que eso va a generar prosperidad. Eso es otro acto de fe que no es cierto, pero la gente se lo cree porque desconoce cómo funciona el sistema financiero. Y al final del día, yo siempre digo, el hombre es un ser que constantemente hace actos de fe que muchas veces son irracionales, pero que son aceptadas como verdades. Y casi ya para cerrar, hay un señor del cual no tengo ahora mismo el nombre, pero decía, es una ilusión creer la promesa de que un Estado, un gobierno, te pueda proteger porque te ha dicho que ha capitalizado el poder de las Fuerzas Armadas y la policía y que con ello va a proteger tu familia. ¿Por qué es una ilusión? Porque el único que puede garantizar la integridad de tus seres queridos eres tú como líder de la familia y el dueño de la casa, y que los puedes proteger estando en la puerta de tu casa con un hacha en mano. Y esto es muy cierto, porque la ley puede decir que la policía y los militares están para protegernos, cierto. Pero la vida del ser humano está en juego en los primeros segundos o los primeros 3 minutos que un delincuente entra a tu casa con el propósito ya sea de robar o de atacarte o de matarte. Y la policía en el mejor de los casos, incluso estando muy cerca, podría tardar en llegar de 3 a 5 o 10 minutos, dependiendo en dónde estás. O simplemente no llegar, porque ahora hemos visto que con estas nuevas leyes la policía ni siquiera se toma la molestia de ir a detener a los ladrones, ya no lo hace. Entonces es una ilusión y es un acto de fe creer que un gobierno y que sus leyes están puestas para protegerte, cuando el único que tiene la obligación de proteger y cuidar su vida es uno mismo y también proteger la de sus familias. Esto es importante, chicas. Sin palabras. Sí.
Nos dejaste así de... Pero no, no, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Estaba yo pensando muchas cosas, ¿no? Es que el ser humano definitivamente tiene una manera chistosa, podríamos decir, de funcionar, ¿no? Donde de pronto las emociones tienen un papel tan importante que justo, ¿no? Los medios, y ya no quiero extenderme porque ya sé que ya no tenemos tiempo, pero es que es tan interesante, ¿no? Que los medios tienen que manejarlo así para que al final, digamos, como que empaticemos, ¿no? Y ya ves que también este tema de la Agenda 2030 lo han manejado con esta supuesta empatía y por eso los eufemismos y es increíble cómo las emociones son capaces de manipular a las personas. Andrea, no sé si quieras decir algo antes de, de despedir No, a... igual estoy así, digo, son cosas que ya hemos escuchado, que hemos venido, pero volverlas a escuchar y darte cuenta, como cuando dijiste, es que los desinforman y la gente no se quiere informar, quiere seguir engañado porque justo no quieres guiarlos o mira, dale por aquí, lee esto y no quieren, ellos quieren mantener esa postura y está bien cañón para que lo saques de ahí, ¿no? Sí, sí, eso es muy complicado, ¿no? Porque además hay, como decía ahorita, no hay emociones, eh, eh, no quiero sonar pocha, pero attached, como Que están ligadas, claro que sí, están gracias, sí. entrelazadas, por supuesto Ajá, que sí. entrelazadas, hay emociones entrelazadas a estas ideas, no es nada más como de que, ay, yo quiero pensar así porque soy bien terco, sino que, híjole, es que es lo que he pensado toda mi vida y toda mi vida he actuado con base en esto. ¿Cómo voy a romper esto? Mejor no quiero ni ver ni ver la fuente que me está sugiriendo esta persona, porque capaz y entro en un conflicto que no soy capaz de soportar, ¿no? Eso. Entonces es muy, muy fuerte, pero pues bueno. Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Definitivamente necesitamos una segunda parte para hablar de todo lo que nos faltó. Pero no, no, increíble. La verdad es que espero que la gente en esta hora, casi hora que nos aventamos, yo creo que nos llevamos información como si hubiéramos leído un libro completo, como si hubiéramos ido a un congreso completo. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Freddy, por tu valentía y por todo lo que o sea, la guía que nos das día a día. Yo tengo tiempo siguiéndote y mi hijo, de hecho, tiene 17 años y también te sigue, ¿eh? También está. Maya, ¿viste lo que puso Freddy? Gracias. Muchas gracias por tener esa valentía y a pesar de que están ahí los de que te quieren trabar y que no continúes, ahí estás, ¿no? No te vences. Muchas gracias. Al Freddy, ¿cómo? contrario, chicas, gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento bastante honrado. Qué bueno que gente de generaciones más jóvenes estén también aprendiendo a desarrollar esta actitud crítica, porque eso es lo que necesitamos hoy, que la gente de todas las edades entienda de que está bien, tú puedes recibir información de un lado, pero no te quedes simplemente con una versión. Aprende a desconfiar, sobre todo si te hablan de los gobiernos, incluso de los gobiernos que se dicen ser conservadores y republicanos. Duda también de ellos. Duda de todo aquel que te dice que existe una sola verdad. Y también tenemos que promover los espacios que hoy nos están cerrando de debate, de intercambio de ideas. Y yo agradezco más bien que ustedes igual sean valientes, porque estos temas la gente no los quiere hablar. No es que no los sepa, no, no los quieren hablar porque existe mucho temor para hacerlo, pero si no empezamos a poner estos problemas así en las redes o en la misma mesa, la gente dice, de política y de religión no podemos hablar en la mesa porque vamos a pelear y mucho más hay amigos. No, al contrario. El intercambio de ideas es saludable para cualquier generación, pero lo más importante es que nosotros tengamos la amplitud de respetuosamente escuchar a la persona que tiene una visión diferente para que exista reciprocidad y también ellos nos permitan a nosotros poder hacerlo. Sé que es muy difícil en un ambiente muy polarizado como el que tenemos, pero tenemos que seguir dando esta batalla cultural. Yo entiendo que yo estaré hasta el día que me decidan cerrar las cuentas. No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé si será igual en otros 3 o 4 años, pero mientras tengamos la oportunidad, pues seamos verdaderos hijos de Dios, capaces de llevar verdad, capaces de llevar justicia, seamos la sal y la luz del mundo. No quiere decir que somos una sal que tiene que estar contenta, segura, tranquila, y además no podemos ser una luz que simplemente sea un pequeño candelabro que ahí está chiquito tratando de ponerse debajo de la cama donde nadie lo vea porque todo el mundo tiene miedo. No, ser la sal y ser la luz del mundo es bastante duro. Nuestros predecesores, sobre todo los primeros cristianos, fueron duramente perseguidos. Conocemos sus historias
pero sabemos que existe una recompensa que es mucho más grande. Sabemos que existe, además, un creador que está detrás de nosotros y con nosotros, hablándonos al oído, empujándonos cuando tenemos miedo. La misma Biblia, 365 veces, dice, no temas, hijo, no temas. Y es que en realidad el temor es la principal causa para no avanzar, para no creer, para no afianzar la fe, para no defender a la familia, para no cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo primero con nuestra fe, con nuestras creencias, nuestras tradiciones. Y por último, si no creen en lo que decimos, pero por lo menos si existe un solo ser humano que sea capaz de escuchar lo que estamos hablando y que eso pueda influir, no que cambie y se venga a nuestro bando, que simplemente empiece a cuestionar, yo creo que esa es una gran victoria. Nuevamente, muchas gracias a las hijas de la vida, a ustedes, Andrea y Angie, que Dios me las bendiga siempre. Gracias. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales para los que todavía no te siguen? ¿Cómo estás en Instagram? No sé si tengas Facebook, la verdad yo te sigo en Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Freddy Silva 80, Freddy con doble D Y, Silva con V o V chica 80. El resto de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Truth Social, Gather, estoy como Freddy Silva TV, Freddy Silva TV, y con mucho gusto cualquiera de los temas que yo he tocado el día de hoy. Si tiene alguien una inquietud o quiere recurrir a esta misma bibliografía, a todo este documento, todo se ha sacado o extraído, ya sea de conferencias o igual de documentos públicos que están en páginas oficiales. Si alguien tiene inquietudes relacionadas a lo que he estado hablando también y quiere seguir conferencias, yo aconsejo mucho al doctor César Vidal, igual a Agustín Laje, Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, igual a la escritora española Cristina Martín Jiménez. Existen muchos divulgadores en esta batalla cultural que realmente vale la pena seguir y escuchar. Puros hijos de la vida, puros amigos de las hijas de la vida. vida. Muy bien, pues muchísimas gracias, Freddy. Chavos, un placer haber compartido con ustedes nuevamente. Ya saben, mándenos mensajitos si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que hacernos. Ahí estamos en Instagram como Hijas de la Vida, el podcast. Que tengan bonito día. Bye, bye. Bye.